sencillo, donde hablamos que los forward es un contrato entre dos partes mediante el cual se adquiere un compromiso para intercambiar algo a futuro a un precio que se determina por anticipado. Forward es este contrato, digamos, que obliga a sus participantes a comprar o vender un determinado activo subyacente en una fecha específica futura a un cierto precio. Se construye partiendo de cierto subyacente a su precio actual y coste de financiamiento. ¿A qué me refiero? La diferencia con las opciones es que cuando el mercado le favorece a uno le puede decir a la contraparte, no, tome la prima que yo mejor adquiero el activo en el mercado. Con el forward, no. Con el forward, convéngale o no le convenga, ambas partes están obligadas a cumplir. Es decir, así el mercado está a favor o en contra de uno como comprador del derivado, sí o sí tiene que cumplir. O sea, yo pacté, por ejemplo, con Giovanni comprarle el dólar a 4.500, pero resulta que el dólar en el mercado bajó porque cada vez se fue el coronavirus y qué sé yo, y el dólar bajó a 3.700, pues de malas. Le tengo que comprar a Giovanni el dólar a 4.500. O sea, esa es la gran diferencia con las opciones. Acá sí obliga. Bueno. Es sencillo y habitual en todo tipo de actividad financiera, por ejemplo, una compañía que explota a otros países y que está por consiguiente expuesta al tipo de cambio entre su divisa local y las divisas extranjeras, en las que se cobra por sus ventas, puede cubrirse por adelantado su riesgo de cambio vendiendo forward y estas divisas las espera recibir a futuro. Según el autor, pues Rodríguez, es una edición viejita, pero sigue siendo vigente esta definición. Y esta que es de la Biblia de los derivados, que es el libro de Hull, donde dice que los contratos a plazo forward son parecidos a los contratos de futuros, en los que ambos son acuerdos de compra o venta de un activo en un momento determinado en el futuro por un precio determinado. No obstante, a diferencia de los contratos a futuro, estos no son negociados en un mercado, son acuerdos privados entre dos instituciones financieras o entre una institución financiera y una de sus clientes corporativos. Entonces, podemos decir que los forward no tienen que ajustarse a los estándares de un determinado mercado, ya que se consideran como un instrumento extrabursátil. Quiere decir que se puede negociar directamente con el banco, no son transables en bolsa, porque son hechos prácticamente a la medida del cliente. En estas operaciones, el comprador, quien asume la parte larga, se compromete a adquirir la mercancía en cuestión a un precio y por tiempo, a un precio y tiempo que se pactan al inicio. Recuerden que cuando digo que se asume la parte larga o que estoy largo en un activo, quiere decir que estoy comprando. Cuando digo que estoy corto, quiere decir que estoy vendiendo. Entonces, por otra parte, el vendedor, quien asume la parte corta, está dispuesto a entregar la mercancía en el tiempo pactado. Esta es la definición de otro autor de derivados, entonces por eso le doy el derecho a autor. Entonces el forward es un contrato mediante el cual nosotros, cualquiera, y una entidad financiera se comprometen a la compra y o venta de un monto específico de divisas en una fecha futura a un precio establecido. Este producto le permite realizar acuerdos de compra-venta en el exterior y garantizar la tasa de cambio, eliminando riesgos para la empresa. Y pueden existir dos tipos de forward, delivery y non-delivery. Cuando hablamos de un forward delivery, es que el día del vencimiento del derecho u obligación se hace entrega del activo subyacente, que son las divisas. Solo se pueden efectuar forward delivery cuando existan derechos u obligaciones con terceros canalizables por el mercado cambiario, o cuando las operaciones se efectúan para envío o recepción de giros de cuentas propias en el exterior.
y el forward non-delivery, este contrato no implica el intercambio del activo al vencimiento. El día del vencimiento de la operación se liquida la tasa pactada con la TRM del día hábil siguiente al vencimiento. Si ustedes obtienen una ganancia, habrá lugar a una retención en la fuente que puede ser del 3.5 o el impuesto de ganancia ocasional que tenga determinado pues cualquier gobierno. Y como todo instrumento financiero, muchachos, pues hay ventajas y o desventajas. Digamos que gran parte de las ventajas que tienen los forward es que permiten establecer coberturas a medida al negociarse en mercados OTC. OTC son las siglas de Over the Counter, o sea que son mercados no estandarizados, mercados no organizados, lo que permite una gran flexibilidad en su contratación. ¿Por qué? Porque precisamente podemos hacer esos activos a la medida. O sea, a cualquier vencimiento, no tiene que ser estandarizado a 30, 60, 90, lo puedo hacer a 17 días si quiero. O sea, puede ir a la tasa que se quiera, en fin, es hecho a la medida. No es necesaria la constitución de márgenes de garantía. Y adicional, hay una existencia de un mercado real, el de divisas, al que puede acudir la empresa. Básicamente los forwards son más con divisas que con tasa, porque es el mercado más líquido que hay. El mercado Forex o los mercados de divisas son demasiado líquidos, son demasiado abiertos, acude demasiada gente, hay gran volumen de transacción todos los días, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces es un mercado que es muy atractivo para hacer este tipo de operaciones. Pero como todo en la vida, está la contraparte, está la parte mala. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las desventajas de los forward? Pues en este caso sería que al ser un compromiso de ejecución obligatoria, nos exponemos a que nuestra visión del mercado no sea la correcta. Sobre todo en estrategias que se le apunten a la especulación. ¿Cuál es mi sugerencia? Hay inversionistas que se arriesgan demasiado y entran al nivel de especulación apostándole a valores muy extremos de la divisa. Pero cuando es para hacer cobertura, lo mínimo que se puede hacer es asegurar un techo en una tasa o una base o piso en una tasa que no perjudique el presupuesto de la compañía. Me explico. Cada año, todas las compañías hacen un presupuesto. ¿Y ese presupuesto obedece a qué? Pues ese presupuesto obedece al ejercicio del presupuesto del año siguiente. Normalmente ese presupuesto es basado en expectativas del mercado, como cómo puede ser la inflación del año siguiente, cómo puede llegar a ser el movimiento de las acciones o cómo puede ser el movimiento de los insumos, de los precios, en fin, dependiendo del tipo de compañía. Y obviamente cómo puede ser el tipo de cambio de las distintas divisas de los mercados donde tenga presencia, o por lo menos la del dólar, si es una empresa que exporta e importa. ¿Por qué? Porque es una variable que puede afectar drásticamente los estados de resultado de las compañías. Drásticamente puede afectar los resultados de una compañía. Basado en eso, muchachos, ¿qué más les puedo decir? Sencillo. Las decisiones que se deben de tomar, las decisiones que se deben de adquirir, deben ser basadas en hechos reales, o por lo menos muy aterrizados y no entrar en el grado de especulación, salvo que uno sea inversionista. No existen contratos forward para todas las divisas ni para todos los periodos temporales muy largos. No existe un mercado secundario ágil en el que cancelar la operación antes del vencimiento. ¿Por qué? Porque como es un instrumento
hecho a la medida, como es un instrumento que solamente sirve para mí, ¿basado en qué? En las tasas de mercado, en lo que se pactó, no se puede en ningún momento poder establecer si es conveniente o no para otros. Puede que muy escaso, sería un milagro que a alguien le sirviera que para el próximo, no sé, 17 de junio, alguien quiera vender dólares a 4.250 pesos. Tendría que ser algo muy casual, es muy difícil de encontrar y obviamente eso genera confusiones o problemas al momento de tratar de salir o vender dicho activo. Ese es el problema, esa es la gravedad que tiene de pronto como dificultad este tipo de eventos o de productos. Bien. Hasta el momento, ¿hay algún comentario, pregunta? Parece que no. No, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, continuemos con la siguiente. Ejemplo. El señor Pereira quiere comprar un cachorro de labrador y contacta con un propietario de una hembra que está esperando una camada para dentro de 8 semanas. El señor Pereira acuerda pagar un precio de 300 euros en el momento en que el propietario le entregue el cachorro. Elementos de esta operación. Primero, ¿qué obligación hay? El señor Pereira debe pagar el precio acordado y el propietario entregar un cachorro. Activo subyacente, un cachorro de la raza labrador. No bulldog, no bulldog francés o inglés, no chihuahua, no Persian Pies, no. Es un cachorro de raza labrador. Precio acordado, 300 pesos. Me perdonan si son animalistas, lo que pasa es que yo también amo los perros, pero me encontré este ejercicio y me pareció muy didáctico. Plazo, fecha de liquidación, 8 semanas. Ni un día más, ni un día menos. En 8 semanas debe entregar el cachorro. Me imagino que el acuerdo se hizo es partiendo de que ya la camada existe, están vivos los cachorros y están esperando al destete para poderlos vender, entonces que pase por lo menos 2 semanas. Posiciones abiertas, obviamente. ¿Cuáles son? Larga, el señor Pereira, porque es el que está comprando el cachorro. ¿Quién es el que está corto? El propietario de la camada, porque es el que está vendiendo los cachorros. Entonces, recuerden, posición larga es aquella que está vendiendo, posición larga es la que está comprando, posición corta es la que está vendiendo. Bueno, sigamos. En la contratación no existe desembolso previo, sino que se establece un precio futuro de mutuo acuerdo. En la fecha de vencimiento se registra un solo flujo de dinero. Este es a favor de alguno de los contratantes y solo se salda la diferencia. El contrato es vinculante, no dejando ninguna elección en el futuro, lo que diferencia de las opciones. O sea, es vinculante y ambas partes se comprometen, el uno a entregar el dinero y el otro a entregar el activo. En este caso puede ser las divisas. No se puede negociar un forward después de cerrar el contrato, no habiendo mercados secundarios para forward. Claro, por eso es una de las desventajas. El riesgo de crédito en un contrato forward puede ser bastante alto y dado que es un contrato bilateral, el perdedor puede ser cualquiera de las dos partes. Fórmulas para valorar un forward. Spot, pues el precio forward es el spot por 1 más la tasa elevado a la T sobre base 365. Eso sí vamos a hacer un forward sobre tasa de interés. Y si lo vamos a hacer sobre divisa, sería, miren que es la misma formulita,
simplemente que en este caso sería el spot por 1 más la tasa de evaluación elevado a la T sobre 365. Y eso es todo lo de los forward. Nada más ni nada menos. Ahora, luego tocamos los swaps. Voy a parar acá la grabación.